Bueno, sin duda un lunes total y absolutamente distinto a todos los que hemos vivido a lo largo del año. Un lunes que se presagiaba que podía ser así, aunque uno ya está curtido en esto, ¿no? Porque son 31 años de periodista y 11 años de este programa. Pero la verdad que hemos visto, como todos los argentinos, con la mirada del periodista, pero fundamentalmente del ciudadano, hemos visto muchas cosas en este país, sobre todo en estos últimos 34 años de democracia recuperada ya en el año 1983. Asistimos a lo que fue la crisis del 2001, el cacerolazo, el que se vayan todos, 5 presidentes en una semana. Vimos muchas cosas, ¿no? Asistimos a las sazonadas militares, los intentos de golpe de Estado por parte primero de los Cara Pintada, con Aldo Rico, luego con Seineldín. Asistimos a lo que fue el Pacto de Olivos, el acuerdo Alfonsín con Menem para lograr la reelección del Riojano. Vimos muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que en esto vamos a coincidir con muchos de ustedes, en que lo que vimos hoy, sobre todo en la capital federal, en los alrededores del Congreso y también adentro del Parlamento, no lo habíamos visto nunca en nuestro país. Hoy estaba prevista que nuevamente se lleve adelante la sesión para tratar este proyecto de reforma previsional del Ejecutivo Nacional, después de lo que fue la frustrada sesión del jueves pasado, en donde se levantó la sesión porque no estaban dadas las garantías, dados los hechos de violencia que se habían suscitado tanto afuera como en el propio recinto parlamentario. Pero si nos quedamos muy tristes, preocupados por lo que pasó el jueves, lo de la jornada de hoy, que pasó y sigue pasando, creo que lo ha superado con creces, porque el grado de violencia que se vio en las calles, en las inmediaciones del Congreso, en lo que fue la jornada de hoy, repito, ahora sigue, esta violencia sigue manifestándose ya en la avenida 9 de Julio, no lo habíamos visto nunca. Y la verdad que cuando uno, repito, como periodista, pero fundamentalmente como ciudadano, miraba las imágenes a través de la televisión y veía lo que se llevaba adelante allí en las calles, y la verdad que en algún momento algún desprevenido, que pudiera haber estado algún turista, que pudiera haber estado viendo televisión en la habitación de su hotel y hubiera visto ese grado de violencia, ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías, quizás habría dicho: estas son imágenes que llegan desde la Franja de Gaza, allá en Medio Oriente, la histórica disputa entre palestinos y el pueblo judío, o podría haber imaginado que son los conflictos en Siria o en cualquier otro lugar del planeta, pero total y absolutamente alejado de lo que es nuestro país. Podría haber dicho que eso era en Mogadiscio, en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, esos hechos se producían en el corazón mismo de lo que es el centro de la capital federal y en los alrededores de lo que debe ser, el lugar más sagrado que quizás de la mejor manera posible representa justamente a la democracia. Los ámbitos legislativos, los parlamentos, los congresos, son en todos los lugares y en los países democráticos del mundo los lugares donde se manifiesta absolutamente, con absoluta heterogeneidad, el pensamiento y la voluntad política de todo un pueblo, de toda una sociedad. Para eso está la representación dada en base a lo que cada 2 años se expresa democrática y soberanamente en las urnas, para darle a cada agrupación política, a cada ideología, a cada pensamiento,
un lugar dentro de ese enorme edificio, ese sagrado edificio, para que todas las ideas se puedan confluir y manifestarse en ese seno, y que se puedan hacer con total y absoluta libertad, pero fundamentalmente con tranquilidad. Sin embargo, hoy eso se rompió, y ese sagrado lugar donde se deben debatir las ideas y el futuro de nuestra sociedad, en nuestro país, se convirtió nada más que en una especie de enorme ring, en donde lo que se tiraban, ¿no es cierto?, no eran ideas para ver cómo superamos los graves problemas que tiene el país, particularmente el tema de qué hacemos con el régimen previsional, qué le vamos a dar a nuestros jubilados, sino que eran escenas de pugilato verbal que se daban entre un bloque y otro, mientras sí en las calles la violencia alcanzaba grados extremos. El enfrentamiento, los cruces de piedras por parte de los manifestantes y las balas de goma por parte de la policía por otro lado, marcaban claramente lo que hoy somos como sociedad. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la famosa grieta, esta división en la que ha caído la sociedad argentina, divididos entre quienes están a favor de lo que fue este gobierno que se fue hace 2 años, pero no termina de irse, y de esta nueva esperanza o esta nueva opción que llegó de la mano de Cambiemos y del presidente Macri. Y esa grieta se manifestó de distintas maneras a lo largo de estos años, de estos 2 últimos años sobre todo, pero jamás había llegado a esto, a este enfrentamiento, esta lucha cuerpo a cuerpo, repito, entre la policía que de alguna manera, como tienen la obligación de defender el orden institucional y constitucional, tienen la obligación de parar cualquier tipo de manifestación que vaya a atentar o busque quebrar ese orden. Del otro lado estaban este grupo de extremadamente violentos que no fueron en ningún momento con la intención de manifestarse pacíficamente contra lo que consideran es algo que está reñido con lo que es su pensamiento, su ideología, sino que estos grupos fueron preparados para la guerra. Fueron preparados para la guerra. Y desde un comienzo, los enfrentamientos se hicieron la cara más visible de esta grieta, pero ya llevado al extremo, como digo, ya al cuerpo a cuerpo. Y dejó esas imágenes terribles que todavía estamos viendo y que marcan claramente que hoy la Argentina como sociedad está absolutamente quebrada. Por un lado, está la voluntad soberana que se ha expresado de la mayoría de los argentinos en las urnas hace menos de 2 meses, el 22 de octubre, cuando fueron las elecciones de renovación legislativa, y allí, por segunda vez, de manera democrática, libre, soberana, la mayoría de los argentinos decidieron decirle no a este otro proyecto político que estuvo durante 12 años gobernando el país. Le ratificó la confianza a la actual administración, a la actual gestión, al actual presidente. Y cuando uno miraba las imágenes y las banderas, veía lo que decían las banderas, los pasacalles que llevaban los distintos manifestantes, y uno ahí veía nombres de agrupaciones políticas, de partidos políticos, que el 22 de octubre pasado no obtuvieron, algunos de ellos, simplemente una mínima representación, tal el caso del Partido Obrero. El Partido Obrero, que tenía un diputado nacional por Salta, por poner un ejemplo, lo perdió. Y perdió otras bancas también que el Partido Obrero había sabido ganar en algún momento.
Y como esa otras agrupaciones, otros partidos, el MST, por ejemplo, los grupos de izquierda, y ni qué decir de todo el arco kirchnerista, ¿no? Expresado a través de la Cámpora y demás. Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿qué sentido tiene entonces que vayamos a elecciones? ¿De qué sirven las elecciones? ¿De qué sirve que el pueblo se manifieste de manera democrática, libre, soberana, si a estos grupos minoritarios, pero absolutamente violentos, ¿no es cierto?, como no les gusta lo que la mayoría eligió, y entonces, qué es lo que hacen? Y yo en esto ya no tengo ninguna duda, y lo voy a decir como lo dije en alguna oportunidad anterior, pero otra vez lo ratifico con todas las letras. Estos grupos minoritarios, violentos, reñidos total y absolutamente con lo que es la democracia, con lo que es la soberanía real del pueblo, están gritando ya en la calle que ellos van por un golpe de Estado. Hoy se manifestó de manera clara, sin antifaces, sin máscaras, a cara descubierta, mostraron realmente el verdadero rostro, el retrato de Dorian Gray, la verdadera cara de lo que estos grupos, repito, minoritarios, sectarios, violentos, intolerantes, antidemocráticos, mostraron realmente qué es lo que están buscando. Y lo único que buscan es provocar un golpe de Estado. Quieren tirar abajo el gobierno de Mauricio Macri. Quieren subvertir el orden democrático. Quieren tirar por tierra los 34 años de democracia recuperada que en base a tanto sufrimiento todos los argentinos logramos recuperar allá en 1983. No les interesa más que eso. No me vengan con que son un grupo de preocupados, dirigentes, militantes, que en realidad están muy, pero muy mal porque piensan que los jubilados van a estar mal si se sanciona esta ley. Nunca les importaron los jubilados, como no les importaron un montón de otras cosas que pasaron. Lo único que usan es el tema de los jubilados, pero porque lo van a usar como mascarón de proa a ese tema, pero nada más y nada menos que para voltear a un gobierno constitucional. Y en esto, no importa cómo se llama el presidente. Hoy el presidente se llama Mauricio Macri, pertenece a un partido político que se llama Propuesta Republicana. Alguien dirá, es de centro derecha o de derecha, como usted quiera. No importa cómo se llame, es un presidente constitucional y fue elegido por la mayoría de los argentinos. Y hace menos de 2 meses, esa mayoría de los argentinos le ratificó la confianza y le dijo, métale para adelante, estamos con lo que usted está haciendo. Sin embargo, para estos grupos minoritarios, lo que pasó en la elección del 22 de octubre no fue nada. No les dice nada, no hace que respeten nada. Simplemente no les gusta y por eso hay que voltearlo, a como dé lugar. Y por eso aparecieron estas escenas tremendas de violencia. Era increíble ver la enorme cantidad de violentos que destrozaron el centro de la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes de estos manifestantes con martillos en la mano, rompiendo las veredas de los alrededores del Congreso para poder conseguir cascotes, para tirarle a la policía, es la imagen más evidente de que acá no iban a protestar de alguna manera porque consideran que esta ley es injusta, sino que porque lo que buscaban en realidad era generar un caos social de tal envergadura que se empiece ya, fogoneados desde las bancas de los legisladores, como el caso de este energúmeno de Moró, el traidor, este ejemplo denigrante de lo que es un hombre en la democracia, que fogoneaban desde adentro con sus discursos incendiarios, provocando, ¿no es cierto?,
que no se lleve adelante la sesión porque en realidad no les interesa discutir de manera democrática nada. Quieren voltearlo a Macri. Y repito, nosotros desde este espacio, 7 PM, hemos dicho que hay muchas cosas que nos parece que Macri hizo bien, pero también cuestionamos muchas cosas del gobierno de Macri. Dijimos muchas veces qué es lo que no nos gusta, y lo dijimos con todas las letras, y se lo dijimos a quienes son sus diputados, a quienes son su dirigencia en la provincia. Pero lo hacemos en el más absoluto y estricto sentido democrático. Jamás buscamos desde estos micrófonos tratar de fogonear para que alguien, algún alucinado, pudiera pensar en los famosos atajos que hubo a lo largo de esta historia y que provocaron tantos golpes militares desde el año 1930 hasta el año 1983. Sin embargo, estos grupos minoritarios lo dejaron muy en claro hoy, cuando lo que hicieron y lo que siguen haciendo, ¿no es cierto?, es convertir las calles de la capital de la República en un campo de batalla. Pero repito, no es para imponer su idea, porque yo le aseguro que si cualquiera de estos violentos que tiraba piedra a mansalva, usted le pregunta, che, ¿y qué es lo que no te gusta de la ley de la reforma previsional? Le aseguro que el 90% de los que apedreaban no deben tener la más mínima idea de qué le estamos preguntando. Usted le pregunta, profundiza un poco más, pero ¿qué es lo que no te gusta? ¿Cuál es la idea que tenés? Y le aseguro que el 90% no debe tener el más mínimo conocimiento de qué se trata esta reforma previsional. El tema es hacer quilombo, el tema es generar el caos, provocar un caldo de cultivo de manera tal que se llegue a tal extremo, a tal grado de virulencia, que directamente se vaya, ¿no es cierto?, con la idea de voltearlo al gobierno de Macri. No hay ninguna otra explicación. Estos son golpistas. Golpistas, fogoneados, esos que estaban en la calle, los NN que estaban en la calle, encapuchados, la mayoría de ellos encapuchados, armados con ondas y algunos otros con no solo con ondas, sino también con otros elementos, hablaban a las claras de cuál es la idea. Y la idea es esa. Acá quedó absolutamente claro que ellos son el grupo de choque y adentro de la Cámara de Diputados están los ideólogos de esto, que están conformados por los sectores ultra acá, aquellos que en realidad tampoco le importan los jubilados, sino que lo que necesitan es que este gobierno se caiga, que se genere un caos absoluto, que haya un golpe de Estado, para que puedan dejar de entrar a la cárcel esta enorme cantidad de delincuentes que durante 12 años saquearon el país disfrazados de funcionarios progres. Y para que fundamentalmente la jefa de la organización delictiva que se llama Cristina Fernández de Kirchner no termine tarde o temprano también presa junto a sus hijos y a otros secuaces que todavía andan dando vueltas por ahí. El principal objetivo es ese, pero no solamente acá está ese sector talibanizado, si quiere usted llamarlo, de lo que es el kirchnerismo, sino también apareció ahí el otro sector que también se sacó la careta, que es el sector de lo que conocemos ahora como el masismo, de lo que se salvó Gustavo Sáenz, que fue el compañero de fórmula de Sergio Massa. Porque Sergio Massa, disfrazado de ser un crítico de lo que había sido la gestión K, hoy termina a los abrazos y a los besos con el kirchnerismo, defendiendo lo mismo y alentando el mismo grado de violencia. En los discursos que hizo la diputada Camaño,
y algún otro, el Facundo Moyano, y algunos de los otros diputados del masismo, en ningún momento se llamó a que se frene esta escalada que se estaba dando afuera del Congreso y planteando la necesidad de que haya una discusión racional y democrática dentro del recinto. Al contrario, fogonearon la idea. Y después están los grupos tradicionales, como decía, de esta izquierda a la que la mayoría de la sociedad argentina le dijo que no y cada vez la ralea más, porque está cansada, porque no cree en sus propuestas políticas, pero menos aún en esta forma de manifestarse tan violenta como lo demostraron hoy. Y lo mismo le pasó a los dirigentes sindicales, que cada vez se aíslan más de la sociedad. Obviamente hoy fue una jornada terrible y sigue siendo una jornada terrible porque no terminó. Desde las 2 de la tarde que comenzó la sesión, ¿no es cierto?, faltan 2 minutos para las 7:30 de la tarde, o sea, hace 5 horas y media, que están en el recinto los que buscan que se levante la sesión para que otra vez se genere un mayor caos, y por otro lado los que quieren continuar con esto, ¿no es cierto?, pero con la idea concreta por parte de este grupo de violentos de que no se pueda, en el ámbito sagrado donde se deben discutir las ideas de manera democrática, sacarle el espíritu al Congreso. Le quieren sacar el espíritu al Congreso. ¿A dónde se van a discutir ideas si no es en el Parlamento? ¿A dónde se van a discutir ideas? Le escuché a alguna diputada decir, no recuerdo si fue la diputada Donda, decir que no importa lo que hayan dicho las urnas, porque en realidad a las leyes se las discute en la calle. Y yo digo, pero ¿dónde esta mina habrá ido a la escuela? ¿Habrá ido a la escuela? ¿Le habrán dado clase de instrucción cívica en algún momento, educación cívica? ¿No sabe la diputada Donda lo que dice la Constitución, que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes? Donde lo que quería decir era que no importaba si el 22 de octubre pasado la mayoría de los argentinos le había ratificado la confianza al presidente. Dijo, es una joda, ¿qué importa? Lo que importa es lo que nosotros impongamos desde la calle. ¿Y entonces para qué votamos? Nos organicemos en piquetes y salgamos a la calle. Entonces volvemos a la ley de la jungla, al lejano oeste, andaremos con revólver. Y cuando veamos un tipo de la otra idea, le metamos un tiro y chau, uno menos. A ese grado llega esto que yo le digo, ¿no? Una diputada como Donda, hija de desaparecido, que su vida habrá sido una tortura. Vaya a saber la historia personal de esta mujer. Pero indudablemente hoy es una representante, está bien, de sus ideas en el Parlamento, pero fundamentalmente es una representante de la democracia. Y sin embargo, ignoró totalmente ese hecho y se puso en una posición extrema, violenta, fogoneando lo peor del desencuentro. Va a seguir esta historia, no sabemos en qué momento se va a empezar a discutir la reforma, porque hasta ahora lo que se plantean son cuestiones de privilegio, porque todo el grupo que se juntó de los K, más los masistas, más la izquierda, y todo lo demás, lo que van a intentar es, primero que nada, hacer que en cualquier momento se caiga el quórum de la Cámara para que no puedan seguir, y boicotear el tratamiento de la ley. No les interesa discutir, no tienen nada para aportar. Pero ¿cómo van a tener algo para aportar si ellos, los K, fueron los que durante 12 años vaciaron el ANSES? Lo dejaron seco, de ahí sacaron la plata para todos los grandes choreos que hicieron. Cunita para todo, fútbol para todo. Y todo fue un gran choreo, un gran afano. Y la plata salió de los jubilados. Nunca lo escuché decir a ninguno de estos que estaba realmente conmovido por ver cómo le saqueaban y lo bolsiqueaban a los jubilados con los fondos del ANSES.
Y ahí están en un cinismo absoluto. El tema es, veremos cómo termina esto. Les repito, empezó a las 2 de la tarde, van 5 horas y media ya sentados en las bancas, y todavía no hablaron ni un punto ni una coma de lo que trata la ley de reforma previsional. Algunos adelantaban que este teórico debate, que no comenzó todavía, y podría llegar a durar entre 15 o 16 horas, pero no sabemos porque al paso que vamos, no sabemos realmente si es que finalmente se va a hablar de ese tema. El espíritu, el objetivo, la convocatoria es para eso, pero no sabemos. Yo escribí una columna que está publicada hoy en nuestro portal en danielsanmoral.com y la titulé La oposición necesita un muerto. Y creo que es lo que están buscando. Y cuando hablo de los sectores opositores, no hablo de la oposición racional, sino hablo de estos sectores talibanizados, radicalizados, extremos, identificados con la violencia, que son los que están buscando un argumento para que sea la gota, como dice la gota que rebalse el vaso, para que todo estalle y los 34 años de democracia recuperada vuelen por los aires. Estamos por estos grupos minoritarios, a quien la sociedad le dijo ya que no, en 2 oportunidades, asistiendo a este dantesco espectáculo en las calles de la capital federal. Yo digo que la reforma va a salir, no sé cuánto tiempo llevará, pero la reforma la van a aprobar hoy, recordemos que ya tiene media sanción del Senado, entonces solamente necesita la media sanción de diputados para que se lo envíe al Ejecutivo y que éste lo promulgue de manera urgente, que se convierta en ley. Hay que mencionar, salvando cuando hablamos de la oposición, de este sector minoritario, repito, violento, radicalizado, la actitud de los otros dirigentes de la oposición, fundamentalmente del peronismo, identificado con la Liga de los Gobernadores, entre los que está Juan Manuel Urtubey, y es uno de los principales actores en este tema. El rol de Urtubey en este caso fue determinante. Al caso que Pablo Cosiner, diputado nacional por Salta, hombre total y absolutamente identificado políticamente con Juan Manuel Urtubey, hoy preside ese bloque que se llama Argentina Federal, y fue el interlocutor entre el oficialismo y esa oposición racional que garantiza gobernabilidad, que quiere discutir de manera democrática en el seno del recinto, del Parlamento, con argumentos por qué no quiere esta ley, pero con racionalidad y en un ámbito de democracia absoluta. Urtubey fue un gran jugador en este campo. Fue determinante para aglutinar a los otros gobernadores y darle este marco de discusión democrática a la cosa. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, Urtubey y Cosiner fueron masacrados acá en Salta por también grupos absolutamente minoritarios que le hicieron algunas pintadas en la sede del Partido Justicialista diciendo Urtubey traidor, Cosiner traidor y demás, llegando a actitudes cobardes como la de publicar en las redes sociales el número de teléfono de la hija del diputado Pablo Cosiner,
para que todos aquellos que están en contra la llamen a la hija de Cosiner y la insulten, o para que ésta le transmita los insultos a su padre. Ese es el acto más cobarde que puede haber. ¿Cómo van a publicar el número de teléfono de la hija del diputado Cosiner para que la gente la llame y la putee? Es una cosa increíble. A lo que llegamos, y eso se vio en las redes sociales, llevado adelante por algunos que se dicen periodistas. Por algunos que se dicen periodistas. Entonces estamos realmente, repito, aquella grieta de la que se habló, hoy está absolutamente ensanchada y más profunda. Y más profunda. Acá lo que no tienen absolutamente para nada en claro, ¿qué es la democracia? La democracia es el juego libre de la expresión de la voluntad que se manifiesta a través del sufragio, del voto, la voluntad soberana, para que la mayoría decida qué rumbo quiere que un país tome. Y para eso están las propuestas de los diferentes candidatos. Los hay de derecha, de izquierda, de centro. Y ahí tuvieron los kirchneristas, los masistas, todos tuvieron oportunidad. ¿Qué pasó? Perdieron como en la guerra. Y pierden, y pierden, y pierden, y pierden. Y sin embargo, ¿qué pretenden hacer? Y ese grupo que no los quiere nadie, o que muy poco, entonces ¿qué dice? Vamos a la pues salgamos a la calle, quememos todo, generemos el caos, reventemos todo, y que se la lleve. Vamos a ver qué va a pasar, repito, yo estoy convencido que la reforma va a salir, y de ahí veremos qué va a pasar en adelante. Obviamente esto va, lo que dejó, la secuela que va a dejar esto va a ser muy grave. Repito, la grieta se ha profundizado y veremos en consecuencia qué es lo que viene. Está anunciado un paro es más, estamos en tiempo de paro, porque la CGT decidió hacer un paro a partir de las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana. El transporte público está garantizado hasta las 12 de la noche, o sea, hasta este lunes, hasta las 12 de la noche hay transporte. Veremos si mañana, a partir del primer servicio de la mañana y hasta el mediodía, hay transporte o no. Eso ya, la producción está justamente recabando toda la información para que se lo podamos transmitir a usted, así sabe qué tiene que hacer mañana, si va a poder ir a trabajar o no. En eso está trabajando la producción. Así que bueno, veremos y se lo estaremos contando en un rato. No se sabe cuándo empezarán a tratar la reforma en sí. Acá con Roberto, que tiene a su cargo la puesta al aire del programa, estamos absolutamente atentos apenas hagan uso de la palabra los legisladores salteños sobre todo. Lo vamos a poner inmediatamente al aire. Hace minutos antes de que podamos comenzar con nuestro programa había hecho uso de la palabra el diputado nacional por Salta, Sergio Osoleavi, que como ustedes saben, integra el bloque de Unidad Ciudadana, es decir, el bloque K, que está en contra de esto, pero Leavi lo planteó sus diferencias en el recinto, ¿no? Así que vamos a estar atentos a eso. Y vamos a intentar, por supuesto, porque no es una jornada sencilla, pero veremos si podemos tener la chance de hablar con alguno de nuestros diputados de manera directa aquí en el programa. De todas maneras, lo vamos a seguir atentamente a lo que pase allá y le vamos a contar. Esperemos que lo que yo digo en mi columna no se dé, esto de que la oposición está buscando un muerto. Pero de acuerdo a cómo todavía sigue con mucho grado de virulencia este enfrentamiento con la policía, se me ocurre que no me equivoqué al plantearlo como una de las posibilidades o la búsqueda real que tienen estos tipos, que repito, y ya no tengo ningún empacho en decirlo, ni ninguna duda en asegurarle que lo que acá están buscando realmente es un golpe de Estado. Alfonsín, y con esto termino, el presidente Alfonsín planteó durante su gobierno, lo propuso como ley y es ley, porque lo trató el Parlamento, lo que hoy conocemos como lo que se llama la Ley de Defensa de la Democracia.
la ley de defensa de la democracia. Yo me pregunto en mi columna que la publicamos, la está publicada hoy, y lo reitero ahora, ¿no será tiempo frente a tamañas imágenes que vimos y vemos, que algún fiscal de la República piense en aplicar esta ley de defensa de la democracia? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque no me cabe ninguna duda que lo que estos grupos minoritarios, pero extremadamente violentos quieren es terminar con la democracia en la Argentina.